otros, decía ahora el sacerdote que introducía este acto religioso, y siempre procurando hacernos más viva su revelación. Y eso es también lo que pretende la palabra del obispo al predicar a sus fieles. Hacer presente a Jesucristo y que su revelación sea cada vez más conocida. Pienso en todas las iglesias del mundo entero, en donde en estas noches de Cuaresma, de una forma o de otra, se reunirán grupos de cristianos con sus sacerdotes para cantar salmos, para hacer plegarias, para escuchar la palabra de Dios, para participar en el santo sacrificio de la misa, para hacer presente a Jesucristo en medio de todos. Lo mismo en las viejas cristiandades de España, como en esta nuestra de Toledo, que en las nacientes de África, de Asia, donde los obispos hacen lo mismo que estoy haciendo yo: predicar a su pueblo, visitarles, hablarles de Dios. Y el corazón del hombre no admite diferencias cuando se tocan estos problemas. Siempre hay la misma respuesta, porque siempre hay el mismo origen, la misma necesidad y el mismo destino. Bajo las sombras o las luces de las diversas culturas y de las diversas religiones, el hombre a tientas va buscando a Dios. Y Dios se revela y facilita caminos de salvación. Y tarda más o menos en cuanto al acontecimiento histórico del hecho de que se establezca la jerarquía católica de su iglesia en un país o en otro. Esto entra dentro de los planes de la providencia de Dios que rige la historia. Pero Dios sale al encuentro de los hombres en todas partes y busca su salvación. Les creó por amor y con amor sigue sus pasos y va facilitando concretamente ya dentro de lo que llamamos mundo cristiano un conocimiento cada vez más completo y progresivo de lo que Él quiso revelarnos. Por eso yo vengo estas noches a hablaros de Dios y de Jesucristo y de la vida cristiana. Y lo hago con honda satisfacción interior, consciente no solo de que cumplo así con un deber episcopal mío, sino de que presto un servicio. El más alto servicio que se puede ofrecer a los hombres. Os hablaba anoche de las llamadas de la conciencia cristiana. Estas llamadas que se producen en nuestro interior cuando nos detenemos un poco a pensar en ese misterio, Jesucristo y el hombre. Jesucristo en el hecho de su encarnación, su sola presencia en el mundo. Ese acontecimiento singular y único, con respecto al cual todo hombre tiene que pensar: si es el Hijo de Dios, todo cambia en mi vida. Y el centurión y los que estaban junto a la cruz cuando Cristo murió, al producirse aquel terremoto de que nos habla el Evangelio, bajaban arrepentidos y llenos de pavor diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesucristo con su mensaje de las bienaventuranzas y del reino de los cielos, y con su predicación insistente sobre la vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Yo he venido para que tengan vida y cada vez más abundante. Yo ofrezco la vida eterna. Yo les resucitaré en el último día. Cuando el hombre cristiano se sitúa frente a Jesucristo, medita en Él y piensa dentro de sí mismo en estas palabras del Señor, oye en su conciencia fuertes llamadas. Primero, a una vigilancia sobre sí mismo, para que no decaiga su interés religioso. Segundo, decíamos, a una mayor fidelidad y crecimiento en la vida espiritual cristiana. No puede reducirse el hombre al rutinarismo de unas aceptaciones pasivas. La vida divina de Cristo y del Espíritu Santo, injertada en el alma del cristiano, es como un torrente vital que empuja siempre a crecer. Más virtudes, más santidad, más unión con Dios, más fe, más esperanza, más amor teologal a Dios y al hombre. Pero hay además otras llamadas, y es una de ellas al arrepentimiento. Y de esto quiero hablaros esta noche, en forma que podamos comprender bien lo que la Iglesia nos enseña y las razones en que se funda para invitar al hombre a que se arrepienta de sus pecados. Porque no se puede hablar de crecimiento en la virtud y en la vida cristiana si no hay en el corazón interior del hombre un propósito incesante de purificarse y de arrepentirse del mal y de apartarse del pecado, que es el gran enemigo del hombre. Permitidme que antes de referirme un poco más expresamente a la idea central que trataré de exponeros, simplemente a modo de introducción, os hable de ciertos peligros que se observan hoy dentro de nuestra vida religiosa cristiana. Por ejemplo, tipos de religiosidad hoy existentes y que se difunden mucho y que pueden fácilmente llevarnos a todos por el camino desorientado de donde han nacido. Uno de ellos, el de la religiosidad sin raíces. Se habla de religión cristiana y se habla mucho. Y se hacen apelaciones a Cristo y al precepto de la fraternidad universal, y vemos referencias a él en el mundo de las grandes realizaciones internacionales de tipo cultural, político. No faltan nunca hombres que hablan de Jesucristo, del Evangelio como un código de amor en las relaciones humanas, y después ya en ambientes de menor amplitud y dentro de los cuales muchas veces vivimos sumergidos, también se habla de cristianismo, las exigencias cristianas, el mundo cristiano en que vivimos. Este lenguaje se utiliza constantemente entre los hombres de hoy, pero sin raíces, es decir, sin una referencia clara a Dios como creador, como padre, como redentor y como juez. Esto queda en la penumbra. No podemos contentarnos con esa religiosidad, ni con esta otra, la que podríamos llamar religiosidad de la complacencia con el mundo. Hay que tender puentes.
Hay que mostrar un acercamiento lleno de comprensión. Basta de inquisiciones. Nos habían educado en un fanatismo de negaciones y de preceptos prohibitivos. Es necesario adoptar otra postura. El mundo es hermoso, es también una criatura de Dios. Y por consiguiente, ser cristiano significa amar todo cuanto en el mundo aparece. No nos presentéis, nos dicen a nosotros, o pueden decirme a mí como obispo, no nos presentéis con tanta insistencia ese paisaje sombrío del pecado, de los peligros, de las tentaciones, de un mundo en donde late también la fuerza del demonio tentador. Hay que ser más complacientes. Los hombres padecen tanto, la juventud está tan necesitada de guías, tiene tantas razones para protestar contra los mayores. Lo que tenemos que hacer entre todos, y precisamente en nombre de la religión, es amar ese mundo y darle la mano para estrecharla con la que Él puede ofrecernos, y así caminar cantando juntos las alegrías de la vida. O bien lo que podríamos llamar religiosidad periodística, sin dogmas, apta para la conversación y el comentario. Empleo la palabra periodística no en un sentido que pueda molestar a un digno periodista. Me refiero más bien a un tratamiento del problema religioso de manera fugaz, superficial, con chispazos por acá, por allá, hablando de esto, de lo otro, sin cesar. Me gusta más esto, no aquello. Esto es conservador, lo otro es progresivo. Estos obispos sí, los otros no. La iglesia de Pablo VI, la de Juan XXIII, la del futuro, la del pasado. Este Concilio Vaticano II, el Vaticano I, parece que ha venido a corregir. Había algo que estaba mal hecho. Ahora sí que tenemos la solución en la mano. Tertulia y compadreo para hablar de estas cuestiones tan serias y tan graves, con el peligro de contentarnos porque se habla. Y así se dice, nunca ha habido más interés hoy por la religión. La prueba es que los periódicos y muchas revistas tienen sus páginas religiosas. Habría que hacer muchas precisiones. Esto está pasando un poco en España. Observo lo que aparece en los grandes periódicos y revistas de otros países y no se da este fenómeno que no es del todo digno de aprobación. En lo que tenga de sincero interés por el núcleo religioso vital de la religión cristiana, merecería todas las alabanzas. En lo que tiene de comentario enojoso muchas veces, polémico, y que produce esa picante curiosidad de a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, a ver por dónde vamos, ahora se pelean estos, sale este documento, el otro, este obispo ha dicho aquello, aquella homilía de estos curas, etcétera, tantas y tantas cosas como salen hoy a la superficie. En todo este aspecto, verdaderamente que merece muy poca alabanza el fenómeno. Yo no veo ahí un interés por la religión de Cristo, más bien es eso, un afán de seguir complaciéndonos y contentándonos con la periferia, con los flecos, que son los extremos a donde llega la manifestación religiosa en estas actitudes que tomamos unos con otros en un periodo de turbación. Cada día interesan a menos personas todas estas cosas. Y ya se observa mucha gente que se cansa, y con razón,
de que la religión de Cristo se haya convertido en muchos sectores y ambientes en esto, en una especie de comentario ligero al que todos creen tener derecho para cada cual manifestar sus gustos. Y mientras tanto, el Cristo del Evangelio, con su amor y su dulzura infinita, pero también con la severidad de su cruz, se queda solo. Otro tipo de religiosidad es la que podríamos llamar, y así la llaman algunos incluso, el cristianismo alegre y creativo. Basta de rutinas y de fórmulas con las cuales permanecemos anclados en el pasado. El hombre tiene que estar creando siempre nuevas liturgias, nuevas misas, nuevos signos, nuevos sacramentos. Estorba la confesión individual del pecado. Bastará un acto de penitencia colectiva. Evitar los temas que pueden producir congoja al espíritu atribulado del hombre. Que no se hable del pecado, que no se hable del infierno, que no se hable del juicio final. Esto no. Es la religiosidad de la alegría. Y además, la que tiene que estar siempre creando, mirando al futuro. Es que en los demás aspectos el hombre no ha creado nuevos instrumentos, nuevos métodos para el ejercicio de sus facultades, nuevos saberes. Los dogmas, basta de una mentalidad tridentina que corresponde exclusivamente a una época histórica. Presentémoslos hoy conforme al lenguaje y la cultura del hombre de hoy. Y así, poco a poco, va desintegrándose la esencia de la religión de Cristo. O por fin, otro tipo de religiosidad, cristiana también, la religiosidad humanista, el hombre y siempre el hombre. Lo importante es que la religión cristiana acentúe las obligaciones sociales de unos para con otros. Hay que construir un mundo mejor. Y donde quiera que haya una injusticia, o que así me parece a mí, hay que hablar contra esa ley, contra ese sistema, contra esa estructura que nos oprime. Lo importante es el hombre. Y yo veo a Cristo en el hombre. Y yo veo a Dios en el hombre. Y veo al cielo en el alma del hombre. Todo esto es mutilar la religión cristiana y reducir a Jesucristo a un personaje histórico de una historia rara y extraña entre el cielo y la tierra, que ni se sabe de dónde nació, ni en qué lugar, ni de quién, ni se sabe por qué murió. ¿Qué sentido tienen las palabras de Cristo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se dirigía con ese final con el que clausura su vida de predicación y de ofrecimiento a los hombres? Si todo tenía que terminar en la tierra, en una religión humanista, a él que tan mal le habían tratado los hombres, ¿qué podríamos reservarle como sistema filosófico que puedan seguir predicando sus discípulos? ¿Cómo vencerá a Jesucristo y su Evangelio el odio que hay siempre entre los hombres, si no es hablándonos de Dios nuestro Padre y de ese cielo y de esa vida eterna en la que Él nos espera? Digo todo esto aunque lamento no poder desarrollarlo más ampliamente y con más datos, porque está muy extendido toda esta tipología rara y diversa de religiosidades cristianas.
Se me dirá que más o menos también ha existido siempre esta tendencia, pero para mí el peligro está en que hoy parece que nos contentamos, incluso dentro de la Iglesia, con que existan tales tendencias y tales presentaciones del mensaje cristiano. Y así va apareciendo cada vez más en grupos de hombres y mujeres, en los artículos que escriben muchos que tratan de hablar de estas cuestiones, todos estos conceptos a que me he referido rápidamente, y son los que un día tras otro continuamente van apoderándose del pensamiento cristiano de muchos. Esto es nocivo y hace un daño inmenso. Entonces, ¿cómo se va a poder hablar de arrepentimiento del pecado? Naturalmente, es otro tema que se rehúye. Lo que hay que hacer es tener conciencia social. Ahí es donde está el pecado. Y ahí donde tiene uno que realizar su esfuerzo en unión con los demás. Con los demás, con cristianos o con marxistas, llegan algunos a decir, porque lo importante es cambiar el mundo. Ah, pero Jesucristo no habló así. No habló así. Y su religión cristiana nos pide un arrepentimiento individual a cada uno de nuestros pecados, de nuestra mala conducta, y pide que restauremos en nuestro interior el orden divino que quebrantamos con nuestras acciones personales cuando están desviadas del recto camino. Y yo no puedo dejar de predicar esto, porque si lo hiciera, traicionaría así mi misión y la religión de Jesús. Es necesario para ser cristianos ser más coherentes, más humildes, más atentos a lo que ha dicho la otra parte, es decir, Dios. Porque en la revelación religiosa cristiana hay dos partes, Dios y el hombre. Dios es el que revela y el hombre recibe la revelación. Y con todas estas religiosidades nuevas, lo que estamos haciendo es olvidarnos de la otra parte, de lo que ha dicho Dios, y atender única y exclusivamente a lo que nos agrada y nos gusta, para seguir pronunciando el nombre de Cristo y hablando del cristianismo en un sentido poco comprometedor para mí, para cada uno, aunque lo presente yo después como una exigencia implacable para con los demás. Este es el peligro. Permitidme que os lea unas palabras muy recientes del Papa, muy recientes. El 28 de marzo, en su audiencia general, habló así: sentido del pecado. Para comprender y vivir el cristianismo es muy importante tener el sentido y la conciencia de pecado. Está claro que la disciplina cuaresmal mira, entre otras cosas, a despertar en nosotros la advertencia del pecado, que está en el mundo y que está y ha estado en nosotros. El pecado es uno de los principales temas de este periodo penitencial, que tiende, fijaros en estas palabras, son la catequesis de siempre, la que siempre ha predicado la Iglesia, pero que hoy se está rehuyendo. Fijaros cómo dice el Papa: este periodo penitencial que tiende a individuar nuestros pecados, o sea, a enfrentarnos cada uno de nosotros con los pecados propios. Más aún, a expiarlos, a repararlos. Es un tema, se puede decir, antipático, como lo son las enfermedades y desgracias en la vida del hombre, pero tema inevitable y muy importante si de él depende nuestro ser cristiano y nuestro destino eterno. Me fijo en esta frase del Papa:
Si de este tema dependen dos cosas: nuestro ser cristiano hoy, mientras vivimos en el mundo, y nuestro destino eterno. Porque el que no quiera reconocer sus pecados y no pida perdón a Dios y no busque los sacramentos de la Iglesia que están puestos para ayudarle a salvarse, ese hombre ya no tiene un ser cristiano. Hablará de cristianismo, de religiosidad complaciente, humanista, ensayística, sin raíces, sin dogmas, pero ya no tiene el ser cristiano, que es lo que dice el Papa. Y además, el destino eterno, tema inmenso que se remonta nada menos que al primer hombre, en el cual se abre trágicamente el drama de la historia y del cual deriva por vía de generación a todo hijo de Adán. Es decir, habla el Papa de los temas de los ejercicios espirituales, el pecado del primer hombre, la transmisión del mismo y luego los pecados actuales de cada uno, y el drama en el cual el hombre se debate mientras tiene vida para luchar entre el Dios que le llama y quiere salvarle y el demonio que le aparta del camino de la virtud y puede llevarle a la condenación eterna. Es la triste herencia del pecado original, con todas las disfunciones psicológico-morales de nuestra naturaleza, con la pérdida de nuestra vital amistad con Dios y con la necesidad de un renacimiento en la gracia del bautismo y en los demás sacramentos. Después señala el Papa que la palabra pecado es el centro interior de todo el sistema y dice: ¿qué es pecado? Hablamos ahora no ya de pecado original, sino de aquel que el catecismo llama pecado actual. Y la dificultad del hombre profano moderno a hablar de pecado nace del hecho de que en el concepto de pecado se incluye una referencia a Dios. Pero Dios ya no es palabra que se utilice en el lenguaje de hoy, en el pensamiento, en la conciencia del hombre secularizado, cual quiere ser el hijo de nuestro tiempo, el cual, si es necesario, hablará de infracción del orden, de culpa o bien del libre ejercicio de las propias facultades y así sucesivamente, pero no de pecado, que implica un concepto moral ligado por vía metafísica al primer principio de toda cosa, que es Dios. Hay la instrucción religiosa que se está perdiendo y la estamos sustituyendo con vaguedades y con vivencias y con experiencias que nazcan de la vida. Hay aquí en estas breves palabras del Papa una reflexión de una profundidad inmensa. El pecado, ligado por vía metafísica a una relación con Dios, porque el pecado es quebrantamiento de un orden, no solo de la ley natural. Aun la ley natural, esta que está escrita en el corazón y en la conciencia del hombre, ya es voz de Dios, y el hombre que roba, el que mata, el que hace daño a otro, el que miente, el que pone su egoísmo por encima de los demás y en lugar de sacrificarse para amar quiere que los demás se esclavicen ante él, ese hombre está rompiendo violentamente el orden querido por Dios. Pero además, como cristiano, ya no contempla únicamente la ley natural, contempla la sangre de Cristo, que ha venido a redimirnos de todas esas culpas, a expiar con el sacrificio de valor infinito que tenía su muerte nuestros propios pecados, y por lo mismo no solamente tenemos que contemplar esa exigencia del orden natural, sino a la vez esa reclamación incesante del amor del Hijo de Dios, un amor por el que se nos manifiesta la Santísima Trinidad, que quiere venir a poner en el alma del nuevo
hombre, del cristiano, la vida de Dios, de la cual se había apartado. En ese pecado, donde hay siempre un egoísmo y un endiosamiento de la propia persona, hay la ruptura violenta de un vínculo con Dios. Y como no se admite esta religión, como es preferible hablar de la religión de la complacencia, de nada de fanatismos, nada de actitudes inquisitoriales, la religión humanista, etc., como no se habla de Dios, Padre, sí, providencia amorosa, creador, redentor y también juez, como se olvida uno de todo esto hoy, entonces deja de hablarse del pecado. ¿Y quién es capaz después de provocar dentro de sí el arrepentimiento personal, el suyo, el individual de cada uno? Un día Jesucristo iba por aquellos caminos predicando su evangelio y busca un pecador y entró en su casa Zaqueo y a él personalmente le llama, y aquí ha entrado hoy la salvación, aquí, y tiene un diálogo con él, como le tuvo con la samaritana, como le tuvo con la mujer adúltera, como le tuvo con el apóstol Pedro, como le tuvo con su grupo de apóstoles constantemente. Es a cada hombre a quien Dios llama, y en cada hombre donde se labra el destino de una relación con Dios para siempre salvadora, o que puede también inducir por el olvido de Dios al alejamiento y la condenación. Pues bien, termina el Papa, esta es una de las lecciones básicas que la Cuaresma nos recuerda y nos inculca. Toda nuestra acción libre y consciente sobrepasa el confín personal y secreto de nuestra persona, y queriendo o no, está registrada por el ojo omnipotente de Dios. Es responsable no solo ante el juicio reflejo de nuestra conciencia y no solo delante de aquel conjunto social en que se vive, es también responsable ante Dios. Esta es la fe. Y este es el examen de conciencia. Y este es el hombre que un día examina su vida y entra en un templo, reza y llora sus pecados. Esta es la fe cristiana, que se postra ante un crucifijo y dice: Señor mío y Dios mío, creo en tu redención y quiero corresponder a lo que significan esos brazos abiertos y esas palabras. Esta es la fe, que da un paso más y busca a este hombre tan pecador como los demás, pero que ha recibido de Dios un poder para ejercitarlo sobre el misterio del hombre en su mayor profundidad y más secreta, para perdonar, para absolverle la confesión. Esta es la fe, que da un paso más y se acerca a la Eucaristía y dice: Señor, casi no creo, pero aumenta mi fe. Admito lo que tú me dices, aquí está tu cuerpo y tu sangre, dame tu vida, quiero creer más y ser bueno y seguir adelante. Esta es la fe, que todavía, buscando auxilios más tiernos y más fáciles para el corazón humano, acude a la Virgen Santísima, María, la Madre del Salvador, y dice: tú, oh Señora y Madre mía, has sido puesta por providencia de Dios para que se me faciliten las relaciones con Cristo, tu Hijo. Tu misión es esta, la esclava del Señor, que dijiste: hágase en mí según tu palabra. Yo quiero imitar tu ejemplo y quiero también escuchar la palabra de Dios. Y acude a la Virgen y le reza y pide por su intercesión las gracias de Dios para seguir adelante. Esta es la fe, y que después de haber hecho todos estos actos religiosos se propone actuar y dice: yo tengo que romper con esa mala compañía,
Tengo que impedirme a mí mismo continuar en este ejercicio tiránico de mis codicias, de mi avaricia salvaje, que me hace ser un esclavo del dinero y vivir exclusivamente pendiente de él sin atender al drama de la injusticia social que reina en el mundo. Yo no puedo seguir así. Yo tengo que contribuir con mi profesión, con mis leyes si soy legislador, con mi ejemplo si soy padre de familia, con mi comportamiento humano si soy amigo, con los amigos, con los hijos, con la esposa o el esposo, donde quiera que esté, con un sentido cristiano que nace del interior de mi corazón arrepentido. No me basta la religiosidad del comentario, no me basta el cristianismo periférico. Quiero una moral que esté firmemente asentada sobre los dogmas católicos, los que me presenta esta religión Cristo. Dios es nuestro Padre. Dios nos ha dado a conocer su voluntad y la cumplo. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cristo, tú me has hablado de la pureza de corazón, de la humildad, de que hay que llevar la cruz, de que los padecimientos en unión contigo tienen un sentido. Lo tiene mi enfermedad física que destroza mi cuerpo, lo tiene mi soledad, la incomprensión que padezco, la oscuridad en que me veo envuelto. Todo esto tiene un sentido porque tú me lo has dicho. Y con ello yo expío mis pecados y uno el ofrecimiento que hago de estos esfuerzos y de estos méritos míos a los tuyos infinitos, de los cuales los míos pueden recibir valor, para de este modo hacer que influyan mediante este dogma de la comunión de los santos en toda la Iglesia y en todo el mundo por caminos que solo Dios conoce. Pero esto exige pensar, rezar, meditar, personalizar la religión y comprometerse ante Dios y ante Cristo. No hablar solamente de compromiso en términos vagos y gratos al paladar social de cada época. Compromiso para luchar contra esto, contra aquello. Empecemos por otro compromiso. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es el primer compromiso. Y por ahí tiene que venir el arrepentimiento de los pecados. Voy a terminar. No he necesitado, como veis, hablar de estas cuestiones en la forma que quizá fuera más normal y más acostumbrada antaño. Me basta reflexionar sobre Jesucristo, escuchar la palabra del Papa y buscar la coherencia entre las verdades de la religión cristiana para que yo llegue con facilidad a esta conclusión. No puedo seguir por un camino de pecado y tengo que arrepentirme en la forma en que Dios pide mi arrepentimiento. Son otras palabras del Papa. La vida cristiana tiene necesidad de la disciplina ascética. Estas son de hace una semana. La disciplina ascética, el dominio de sí mismo, el esfuerzo continuo de perfeccionamiento. Después de recordar que también en el ámbito natural una disciplina de crecimiento, de desarrollo es indispensable, el Papa añadió: nosotros, discípulos de la escuela evangélica, tenemos un motivo nuevo y abrumador que nos llama al deber ascético. Somos pecadores, por lo menos potencialmente. Debemos prevenir o reparar nuestros fallos, o prevenirlos, la vigilancia, o repararlos, el arrepentimiento. Debemos expiar nuestras faltas.
Debemos castigar el desorden existente o renaciente en nuestro ser trastornado por el pecado original y por el actual. Tenemos necesidad de alguna pena redentora. Para concluir, habló Pablo VI del ayuno y dijo: desaparecido casi por completo en lo que concierne a los manjares materiales, mas no en lo que afecta a otras prácticas de penitencia, a la oración especialmente y a las obras de caridad. Y citó estas palabras de Orígenes: ¿quieres que te diga el ayuno que debes practicar? Ayuna, es decir, abstente de todo pecado. No tomes manjar alguno de maldad. No te concedas ningún banquete de voluptuosidad. No te embriagues con vino alguno de lujuria. Ayuna de las acciones malas. Prívate a ti mismo de las malas conversaciones. Huye de los pensamientos malvados. No te concedas los panes furtivos de las doctrinas perversas. No desees los falsos manjares ideológicos que te apartan de la verdad. Este es el ayuno que agrada a Dios. Y este, ha agregado el Papa, es un ayuno todavía posible para nosotros. El ayuno que debe conducirnos, purificados y fuertes, a la Pascua. De manera que, frente a la religiosidad sin raíces, hablemos de lo que nos habla Jesús. Dios, nuestro Padre, y Dios providente que guía nuestras vidas, pero Dios juez también, que ha de pronunciar su palabra sobre nuestro destino eterno. Frente a la religiosidad de las complacencias con el mundo, exageradas, no de la lucha por un mundo mejor, que esta es honrosa tarea de todo cristiano. Recordemos que Jesús habla de que Él no ruega por el mundo, le excluyó el mundo del demonio, el mundo del pecado, el mundo en el concepto de lo enemigo de Dios. Hay algo en el mundo por lo cual Jesús no quiso orar en su última oración, en la noche de la última cena. Es el mundo enemigo de Dios y con ese no se pueden tener complacencias. Frente a la religiosidad del ensayismo superficial para el comentario y la polémica, recordemos la religión en que Jesús dice a los apóstoles: id y enseñad todo lo que yo os he mandado. Tradición de las verdades todas que Cristo enseñó. No solamente las frases generales y vagas para hablar de progreso o retroceso de la Iglesia, de conciencia cristiana o descristianizada, etc. Frente a la religiosidad de la alegría creativa, digamos que sí, que nuestra religión cristiana es una religión de salvación y de alegría. Pero Cristo habló también de los escándalos y dijo: si tu ojo o tu mano te escandaliza, córtalos y arráncatelos. Y la religiosidad de la cruz. Y por último, frente a la religiosidad puramente humanista, recordemos las palabras de Jesús: ¿qué importa al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? En una palabra, hijos, sigamos adelante con todos los esfuerzos que está haciendo la Iglesia hoy para renovarse sin cesar. Pero renovarse no quiere decir perder el núcleo vital de donde nace su propia vida. Renovarse quiere decir quitar obstáculos para que ese núcleo vital salga más y pueda recorrer mejor los caminos de los hombres y del mundo. El núcleo vital de la religión de Cristo, este que se encuentra en el Evangelio y que es vigilancia sobre nosotros mismos, fidelidad, crecimiento en la virtud y arrepentimiento sincero por amor de Dios,
de nuestros pecados cuando los hemos cometido, para expiarlos y ofrecer la reparación de nuestras culpas en unión con los méritos infinitos de Jesucristo.